Ok, estábamos hablando de la cuantía. ¿Qué es la cuantía? Muchachos, ¿qué es la cuantía? Una porción o cantidad, doctor. ¿Cantidad de qué? Económico del objeto, doctor. Ya, entonces en conclusión hablamos ¿de qué estamos hablando? Dinero, money. Exacto, estamos hablando de cuánto es aproximadamente el valor de la propiedad agraria o del daño que se está causando con la emisión o la promulgación, perdón, con la emisión de ese título ejecutorial en ese proceso de saneamiento. ¿Ok? ¿Cuánto es el daño aproximadamente? Finalmente, el artículo, o perdón, el inciso 9 dice la petición en términos claros y positivos. Entonces, en la petición tengo que, como su nombre dice, indicar qué estoy pidiendo o qué estoy solicitando. Y este tiene que ser de manera clara. Entonces, indico, ¿no? Mediante o en aplicación del artículo 76 de la ley INRA número 1715 y su decreto supremo 29215, solicito a su autoridad que en sentencia se declare que quiero o que estoy solicitando cuando presento una demanda. ¿Qué quiero que es lo que diga el juez? Vamos, muchachos. ¿Qué estoy pretendiendo cuando presento una demanda ante un juzgado o ante un tribunal? Lo mismo que en civil. Cuando entablo una demanda en civil, ¿qué pido? Que se declare Probada. probada la demanda. Consecuentemente, ¿qué tiene que pasar con la resolución que estoy impugnando en un proceso contencioso administrativo? ¿Qué voy a pedir que pase con esa resolución? Vamos, chicos, lo mismo que en civil. ¿Ok? Entonces, ¿qué pido? Pido que se declare probada mi demanda y que la resolución administrativa quede sin, Efecto. sin efecto legal alguno, ¿cierto? Eso es lo que pido en un proceso contencioso administrativo. Ok, esos son los requisitos de la demanda. Ahora, si se fijan, con el artículo 110 del Código Procesal Civil, básicamente es lo mismo, lo único que está variando es que en los actuales procesos civiles, yo tengo que presentar o proponer toda la prueba que va a ser desarrollada en el proceso junto con la demanda. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Ok. ¿Qué pasa después de presentar la demanda ante el Tribunal Agroambiental?
Entonces, el Tribunal Agroambiental lo que va a hacer es revisar, evaluar la demanda y ver si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. Va a revisar mi memorial o mi demanda y va a ver que cumpla con todo lo establecido en el artículo 327. Indicación del tribunal, la suma o síntesis, las generales de ley del demandante, del demandado. ¿Qué estoy pidiendo con exactitud? ¿Cuáles son los hechos que están fundamentando esta demanda? ¿Qué derecho está siendo vulnerado? La cuantía, si fuera posible, su estimación y la petición en términos claros y positivos. ¿Ok? Si cumplo con lo establecido en el artículo 327, entonces el Tribunal Agroambiental va a admitir la demanda y va a pasar obviamente en traslado o va a pedir que se cite a la parte demandada. En caso de que mi demanda no cumpla con lo establecido en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, esa va a ser una demanda defectuosa. ¿Y qué sucede con demandas defectuosas? ¿Qué es lo que hace el juez cuando ve una demanda defectuosa? Es examen de procesal civil, muchachos. ¿Lo rechazan? ¿Rechaza así ya directamente? O sea, si presento una demanda defectuosa ante el juzgado civil, el juez en lo civil me dice rechazado porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 110. Doctor, pide que se subsane algún requisito que no cumple. Exacto. Entonces, el juez me observa la demanda y en un auto me dice que esa demanda es defectuosa y que tengo un plazo preestablecido para poder subsanar la demanda para que éste sea admitida. Y en caso de no hacerlo, esa demanda va a ser considerada como no presentada. No me rechaza en ningún momento. Me dice que si no cumplo con los requisitos es como si esa demanda no hubiera sido nunca presentada. ¿Cuál es el plazo que yo tengo para subsanar aquellos defectos que existen en la demanda? 3 días, Doc. 3 días, tal como establece el Código de Procedimiento Civil y el Código Procesal Civil. Tengo 3 días para subsanar aquellos defectos que tenga la demanda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar cuáles son las observaciones que me hace el juez y de acuerdo a eso presentar otro memorial indicando subsanando la demanda. Entonces, hago así. Si cumplo con esos con la subsanación de aquellas o de aquellos defectos que el juez considera no he hecho en la demanda, entonces va a revisar de nuevo y va a admitir la demanda y va a correr en traslado. El plazo que yo tengo como demandado para contestar esta demanda es de 10 días. Obviamente, como hablamos de instancias nacionales, ya sabemos que por distancia tenemos ampliación de plazo. Entonces, el juez, en este caso el Tribunal Agroambiental, fijará los plazos establecidos para que yo pueda responder a esta demanda contenciosa administrativa. Pero normalmente son, o la ley indica que son 10 días para contestar la demanda. Entonces, el tribunal, una vez que cita al demandado, para que éste pueda responder, el demandado tiene la obligación de contestar a la demanda. Si no contesta a la demanda, ¿qué es lo que sucede? Se declara en rebeldía. Ya, ¿y qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de la declaración de rebeldía?
Me declara rebelde. Muy bien. Pero ¿qué sucede cuando una autoridad en el tema civil declara rebelde al demandado o a una de las partes? ¿Qué se presupone? Se presupone que todo lo indicado en la demanda es cierto. ¿Por qué? Porque la otra parte rehúsa a defenderse. Ok. La otra opción es defenderse, contestar a la demanda. Y cuando contesto a la demanda, ¿qué es lo que interpongo como demandado? ¿Cómo respondo a la demanda? Vamos, chicos. Procedimiento civil. Respondes Ya, negativamente a lo que dice, ¿no? La parte demandante. ya, Puedes plantear interponiendo qué? excepciones. Puedes Inter- plantear excepciones. exacto, planteando excepciones. Planteo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones más usadas en el ámbito civil? Independencia, Ok, acción, conciliación. ¿ah? ¿Qué más? Falsedad material, oscuridad en la demanda. Tengo excepciones de cualquier tipo. Entonces, el abogado del demandado tendrá que responder oponiendo excepciones. Ok. Al mismo tiempo, se va a pronunciar sobre todos aquellos hechos alegados en la demanda. Es decir, si yo estoy observando un determinado proceder en la demanda del proceso de saneamiento, indicando que en alguna etapa o subetapa se ha omitido o se ha efectuado mal el proceso de saneamiento, yo como abogado tendré que defender el proceso de saneamiento de acuerdo a los informes establecidos por los funcionarios del INRA, indicando que todo el procedimiento que se ha realizado ha sido efectuado conforme a norma, sin ningún tipo de equivocación y que ha sido obviamente cotejado, ha sido supervisado por las instancias correspondientes y que en ningún momento se ha efectuado algún reclamo, ya sea por parte del dueño de la propiedad agraria, de los vecinos o de cualquier persona interesada y que obviamente ha transcurrido el plazo para poder formular cualquier tipo de denuncia o observación al proceso de saneamiento. Una vez que el demandante conteste a la demanda, se pasa en traslado esta demanda al demandado y el demandado tiene derecho a la réplica. ¿Qué es la réplica? Ahorita estamos viendo civil. Pues acuérdense de lo que les ha indicado el doctor Osman o la doctora Prado en tema de procedimiento civil. Es el mismo. ¿Qué es la réplica? Muchachos, ¿qué es la réplica? Los alegatos de los abogados. Ok, los alegatos presentados por el abogado del demandante. Ok, entonces el abogado del demandante tendrá que sustentar sus alegatos indicando que se ha efectuado una vez más la revisión in extenso del expediente o del proceso o de la carpeta de saneamiento y que, bueno, por necedad o no sé, cualquier tipo de situación, los funcionarios del INRA no han efectuado su trabajo correspondientemente. Presentará el memorial de réplica, se corre en traslado a la otra parte y la otra parte tiene derecho a la dúplica. ¿Qué es la dúplica?
Muchachos, ¿qué es la dúplica? Los alegatos de la defensa. Los alegatos de la defensa. Entonces, la defensa, el abogado del demandado, responderá al memorial de réplica que va a presentar el abogado del demandante, bajo los mismos aspectos. Una vez que se cumpla con estos aspectos, el tribunal va a dictar autos para sentencia. Los autos para sentencia es una resolución en la cual se indica que ya se ha acabado con todo el procedimiento y los pasos preestablecidos y el expediente se alista para que ingrese a despacho del juez o del tribunal para que éste pueda dictar sentencia. Entonces, normalmente se reúne todos los expedientes o todos los cuerpos de los expedientes, se los folía adecuadamente, se los costura si es que tienen que hacerlo y eso, junto con un sellito, ingresa con autos para sentencia. Los autos para sentencia es una resolución que indica que el tribunal tiene un plazo de 40 días para poder dictar sentencia. En este caso, el Tribunal Agroambiental tiene ese plazo para poder dictar una sentencia declarando probada o improbada la demanda del proceso contencioso administrativo. Posteriormente, dentro del Tribunal Agroambiental, ya sabemos las atribuciones de la sala plena. La sala plena va a sortear el ingreso del expediente para que caiga en una de las dos salas de acuerdo al sorteo que se realice diariamente. Una vez que ya se ha designado la sala en la cual va a recaer el proceso contencioso administrativo, se sorteará qué magistrado va a proyectar la sentencia en materia contenciosa administrativa. La sentencia, como su nombre dice, va a declarar probada la demanda, pero esta puede ser probada de manera total o parcial. Y en todo caso, si es que no ha cumplido con todo lo que es la proposición de la prueba y demás, se va a declarar improbada la demanda. ¿Qué es lo que se va a verificar o qué es lo que va a tener validez para el Tribunal Agroambiental para declarar probada o improbada la demanda? De oficio o a petición de parte, si es que así lo requiriere, va a pedir que el INRA remita todos los antecedentes del proceso de saneamiento al Tribunal Agroambiental para verificar que si efectivamente se han cumplido o no los pasos preestablecidos dentro de lo que es el proceso de saneamiento. Pero no nos olvidemos que antes que la ley está la Constitución Política del Estado y la Constitución Política del Estado tiene el presupuesto constitucional que dice la tierra es para quien la trabaja y eso se refleja en el cumplimiento de la función social o la función económica social. Entonces, ¿qué es lo que va a prevalecer en este tipo de procesos? La verificación del cumplimiento de la función social o la función económica social. El Tribunal Agroambiental va a designar un perito el cual va a ir a verificar si efectivamente esa propiedad agraria cumple o no cumple con la función social o la función económica social. Si cumple con la función social o función económica social, va a declarar probada total o parcialmente la demanda. Si no cumple con la función social, va a declarar improbada la demanda. ¿Ok? Hasta ahí. Preguntas, dudas, muchachos. Doc, un favor. Dime, Carlos. Y no sé si me puede volver a explicar eso de la réplica y dúplica. Me confundí un poquito. La réplica y la dúplica es, como su compañero ha indicado, los alegatos y conclusiones de cada una de las partes. Entonces, la réplica es los alegatos y conclusiones del demandante.
La dúplica son los alegatos y conclusiones del demandado. Entonces, son dos memoriales que presenta demandante y demandado, indicando cuáles son las conclusiones que se han realizado durante la ejecución del proceso. Entonces, en base a lo que es la inspección que va a realizar el perito, si es que cumple la función social o la función económica social, el abogado de la defensa, o perdón, el abogado demandante indicará en la réplica que efectivamente se está cumpliendo con la función social y que se debe declarar probada la demanda que ha presentado. Normalmente los procesos contenciosos administrativos se presentan cuando existe algún problema con el tema de la superficie o los colindantes de las propiedades agrarias. Entonces, ya vimos ese tema de la mensura en el proceso de saneamiento. En determinados títulos ejecutoriales que se emitían a partir de 1952 para adelante, las mediciones o las superficies de las propiedades agrarias eran aproximadas. Decía aproximadamente 6 hectáreas, 7 hectáreas, 20 hectáreas, 5.000 hectáreas. El tema de las colindantes decía, ¿no? A partir del camino que ingresa a la comunidad de Toco hasta el río Tolavi, eh, aproximadamente, pero a partir, por ejemplo, de fenómenos naturales, el río podía aumentar su caudal y generar disminución de la superficie, o en todo caso los vecinos o los propietarios colindantes a la propiedad agraria podían adueñarse de determinadas porciones de tierra, y es ahí donde surge el tema de lo que es la generación de procesos contenciosos administrativos. ¿Por qué? Porque los propietarios o quizás los vecinos no están conformes con las resoluciones que dicta el IRRA, más que todo por el tema de superficie o colindantes de las propiedades agrarias. Por esa razón se inician procesos contenciosos administrativos en contra de las resoluciones que indican una determinada superficie y una determinada colindancia o, ¿cómo llamamos? Ay, ya acabo de olvidarme el término. Mm, los límites, perdón, que existen de la propiedad agraria. No sé si he respondido a tu pregunta, Carlos. Sí, Doc, solo que me estaba rayando porque el tema de la réplica iba con la afectación de derecho y demás, y eso me estaba rayando un poquito. Sí, sí, justamente es el alegatos y conclusiones de el tema del abogado o del demandante, y la dúplica son los alegatos y conclusiones del demandado. Ok, bueno. eh, para el tema de los procesos contenciosos administrativos y a fin de evitar cualquier confusión que pueda existir eh, para el tema de la presentación de procesos contenciosos administrativos en el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Agroambiental ha elaborado unos dípticos o presentaciones, los cuales obviamente son para uso del litigante o del público. Entonces, déme un segundito. Eh, Aquí está. Ah, pero tampoco se ve todo. Creo que así.
Esto les voy a pasar al módulo, ¿ok? No se preocupen. Entonces, fíjense, dice el proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo tiene un papel de máxima relevancia porque no solo es una vía para lograr el control jurisdiccional de los actos de la administración pública, sino particularmente para que las ciudadanas y ciudadanos ejerzan a plenitud sus derechos y garantías. Este proceso en la jurisdicción agroambiental es tramitado como una acción de puro derecho y tiene por finalidad la revisión judicial de los actos administrativos de la instancia pública pertinente y solo podrá ser efectivizada a través de un proceso contencioso administrativo. ¿Quién puede accionar el proceso contencioso administrativo? Tendrá interés legítimo toda persona natural o jurídica, directa o indirectamente afectada con la resolución impugnada. Entonces, no solamente el propietario va a poder iniciar un proceso contencioso administrativo, sino también lo puede efectuar cualquier otra persona que esté afectada directa o indirectamente con esa resolución. Hablamos de vecinos, colindantes, el sindicato agrario, las organizaciones sociales, etcétera. Ellos pueden accionar procesos contenciosos administrativos. ¿Cuál es la competencia del Tribunal Agroambiental? El Tribunal Agroambiental nos dice en la Constitución Política del Estado, artículo 189, numeral 3, que es el único que puede conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de recursos naturales renovables y los demás actos y resoluciones administrativas. Aparte, la ley 1715, en su artículo 36, dice que son competencias de las salas del Tribunal Agroambiental conocer procesos contencioso administrativos. La ley 025 del órgano judicial, en su artículo 144, numerales 3, 4, 5 y 6, nos dice que el Tribunal Agroambiental tiene la facultad para conocer y resolver en única instancia procesos contenciosos administrativos que resulten de contratos, negociaciones, sobre la autorización, perdón, denme un segundito, por favor. Perdón, mil disculpas. Sobre la autorización y otorgación de recursos, de derechos de aprovechamiento de recursos naturales renovables, de aguas, biodiversidad y su componente intangible asociado, así como de la autorización de la ejecución de actividades, obras y proyectos otorgados por la autoridad ambiental competente. Conocer y resolver en única instancia procesos contenciosos administrativos sobre actos y resoluciones administrativas que definan derechos en materia agraria, forestal, ambiental, de aguas, biodiversidad y su componente asociado, así como de las autorizaciones que otorgue la autoridad ambiental competente. Conocer y resolver en única instancia procesos contenciosos administrativos respecto de actos y resoluciones administrativas que afecten o reviertan derechos de propiedad agraria respecto de predios que no cumplan la función económica social, impliquen tenencia improductiva de la tierra o en los que existan relaciones de servidumbre, esclavitud o semiesclavitud. Conocer y resolver en única instancia procesos contenciosos administrativos respecto de las resoluciones administrativas que sancionen el incumplimiento de la gestión agroambiental y el uso no sostenible de los recursos renovables. Entonces, fíjense, esas son los cuatro tipos de procesos contenciosos administrativos que puede resolver el Tribunal Agroambiental y están detallados en la Ley 025 del órgano judicial, artículo 144. Y es lo que vimos en la anterior clase. Entonces, fíjense, tenemos primero la Constitución Política del Estado, luego está la Ley 1715, luego tenemos a la Ley 025 sobre el tema de procesos contenciosos administrativos. Hasta ahí, preguntas, dudas. Muchachos.
¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ok, entonces sigamos. En el caso, dice, de la jurisdicción agroambiental, una vez resuelto el recurso jerárquico, se da por finalizada la vía administrativa, pudiendo entonces el accionante acudir al Tribunal Agroambiental planteando el proceso contencioso administrativo contra el acto administrativo o resolución final emitida por la administración del órgano ejecutivo. Eso está en base al artículo 68 de la ley 1715 que dice, no, las resoluciones emergentes del proceso de saneamiento serán impugnadas únicamente ante el Tribunal Agrario Nacional en proceso contencioso administrativo en el plazo perentorio de 30 días computables a partir de su notificación. Pero en el caso de que no sean resoluciones emitidas por el director nacional del INRA, no se olviden que se debe cumplir con el agotamiento de todas las instancias pertinentes para una vez poder acceder al Tribunal Agroambiental. Entonces, se considera agotada la vía administrativa cuando primero se haya resuelto el recurso jerárquico, la resolución dictada no sea recurrible en sede administrativa, el acto administrativo haya sido expresado con sentido por el administrado y los plazos para interponer los recursos administrativos hayan vencido. Entonces, fíjense, esos son los cuatro aspectos en los cuales se declara agotada la vía administrativa. Pero en el caso, por ejemplo, del tema agrario, el artículo 68 es bastante claro. Las resoluciones emitidas del proceso de saneamiento van a ser impugnadas solamente ante el Tribunal Agroambiental. No hay otra instancia ni ningún otro tribunal que vaya a conocer este tipo de procesos. ¿Cuáles son los requisitos para interponer el proceso contencioso administrativo? Ya sabemos, la demanda se va a tramitar en la vía ordinaria de puro derecho y procede contra resoluciones emitidas por la administración del órgano ejecutivo. Para su procedencia se debe previamente interponer los recursos de revocatoria y jerárquico, salvo, y ahí está lo que les indicaba, los procesos de saneamiento, reversión y expropiación. Entonces, en temas agrarios, cuando hablo de proceso de saneamiento, reversión, expropiación, no necesito interponer ningún otro recurso de revocatorio o jerárquico o reposición para este tipo de resoluciones. Directamente acudo al Tribunal Agroambiental. ¿Qué es lo que debo tener para mm, que me acepten mi demanda en el Tribunal Agroambiental? Junto con la demanda debe haber una fotocopia legalizada de la resolución impugnada y la diligencia de notificación con la misma. ¿Ok? Y la ley es específica. Necesito una fotocopia legalizada. Algunos dirán, pero yo tengo el original porque me han notificado con el original. No, necesito un respaldo de que esa resolución ha sido emitida por una autoridad administrativa. ¿Y cómo voy a respaldar ese aspecto? Sucede que algunas veces hay personas muy inteligentes, por no decirles otra cosa, pícaras, que falsifican resoluciones en el tema de lo que es el INRA. Y puede esto causar eh, confusión en los tribunales. Entonces, para evitarse este tipo de situaciones, el INRA tiene que emitir una fotocopia legalizada de la resolución impugnada. Y al mismo tiempo te tiene que legalizar la diligencia de notificación. Entonces, el día en que te han notificado con esa resolución, el oficial de diligencias del INRA o el servidor público dedicado a específicamente notificar, te hace firmar el acta de notificación. Esa acta tiene que estar legalizada para efectos de cómputo de los plazos. La demanda se va a interponer contra la misma autoridad que emitió la resolución impugnada, cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil y debidamente fundamentados. Esto
aplicable en el régimen de supletoriedad y conforme con la disposición final tercera de la Ley 439, que es el Código Procesal Civil, debiendo presentarse en ventanilla única del Tribunal Agroambiental para el sorteo y conocimiento de sala plena. Posteriormente, su remisión a una de las salas especializadas para su admisión y tramitación respectiva. Entonces, aquí está ya todo el procedimiento que ustedes siguen en caso de que vayan a Sucre al Tribunal Agroambiental. Presentan su demanda con una fotocopia legalizada de la resolución impugnada, la diligencia de notificación. Su demanda va a ingresar por ventanilla única. No tienen que ir ustedes a sala plena o a presidencia o a la sala 1 o a la sala 2. No. Existe la sección de ventanilla única. Ahí se te va a recepcionar con la demanda que tú estás presentando. Ok, aquí viene la aplicación o la explicación de por qué aplicamos el Código de Procedimiento Civil y no el Código Procesal Civil, la Ley 439. Y nos dice, ¿no? Desde el inicio de actividades del Tribunal Agrario Nacional en 1999, en los procesos de conocimiento y en mérito al régimen de supletoriedad previsto en el artículo 78 de la Ley 1715, se ha venido aplicando el Código de Procedimiento Civil que pese a la aplicación perdón, a la promulgación del Código Procesal Civil, Ley 439 del 19 de noviembre de 2013, debido a que la citada norma no regula el procedimiento para la tramitación de las acciones contencioso-administrativas, y si bien el Tribunal Agroambiental, en mérito al principio de favorabilidad, emplea algunas disposiciones del actual Código Procesal Civil, como el cómputo de plazos, ante la ausencia de una norma especial para la jurisdicción agroambiental, para el conocimiento y resolución de procesos contenciosos administrativos, así como procesos de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales, se aplica lo determinado en la disposición final tercera de la Ley 439, que señala de conformidad a lo previsto por la disposición transitoria décima de la Ley 025 del 24 de junio del 2010, Ley del órgano judicial, quedan vigentes los artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil sobre procesos contenciosos resultantes de contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y contencioso administrativo que dieren lugar a resoluciones del Poder Ejecutivo hasta que sean regulados por ley como jurisdicción especializada. Entonces, antes de que se emita o de que se promulgue el Código Procesal Civil, ya existía el régimen de supletoriedad que estaba previsto en la ley INRA. La ley INRA, para el conocimiento de procesos contenciosos administrativos, utilizaba el Código Procesal Civil para la tramitación de estos procesos. Actualmente tenemos la ley del Código de Procesal Civil, pero este no contempla este tipo de acciones. No hay una sección en el Código Procesal Civil que tramite acciones contenciosas administrativas como lo hacía el antiguo Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, hasta que se promulgue una nueva ley, siguen vigentes los artículos 775 hasta el 781 del Código de Procedimiento Civil. Una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgue la ley de procesos contenciosos administrativos y tributarios, entonces quedarán estos artículos abrogados de oficio. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas?